SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Hoy yo desde Radio Barcelona junto a Josep Ramoneda. Josep, buen día, buenos días. Hola, y en Radio Madrid, días. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángel. Vamos a ir ahora con todo porque todo está muy ligado a lo que a las 8 de la mañana denominamos tiempo Trump, y es un tiempo que corre muy rápido y que no le sigue el ritmo todo el mundo, como por ejemplo Europa. Ahora iremos con ello, pero antes una información de última hora que puede no tener consecuencias, pero que en este contexto de amenazas arancelarias, pero sobre todo de ese inicio de proceso de paz en Ucrania, pues tiene su aquel, y es importante que lo contemos porque Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Ha habido una explosión en Chernóbil. Sí, lo dice el presidente Zelensky en un mensaje en sus redes sociales. Un dron de ataque ruso con una ojiva de alta explosión golpeó esta mañana un refugio que protege, dice, al mundo de la radiación de la cuarta unidad de energía destruida de la planta de nuclear de Chernóbil. Lo ha difundido en sus redes sociales, pero han empezado también a llegar las primeras imágenes. La de los bomberos sofocando el fuego porque, según el ejército ucraniano, hay daños serios en esa planta nuclear. Esa es la última hora de unos ataques que en las últimas horas de Rusia han afectado, por ejemplo, a Kramatorsk, a Chernihiv y a otras zonas del este de la zona del Donbass. Nico, luego vuelvo contigo para ampliar esta información y también para hablar, para que nos cuenten cómo están recibiendo en Ucrania esta iniciativa de proceso de paz entre Estados Unidos y Rusia. Hasta luego. Ahora iremos con ello, pero antes quiero que escuchen unas declaraciones que ha hecho esta madrugada Donald Trump. Yo decía el tiempo de Trump y el tiempo de Europa, que parece que no van acompasados, y sobre todo porque Donald Trump ha puesto a Europa en el punto de mira, mientras Europa todavía no se mueve, y lo ha puesto en el punto de mira con los aranceles, con esa ampliación de los aranceles en contraposición al pago del IVA, como si el IVA solo gravara a los productos de Estados Unidos. Ahora lo contaremos. Y ha puesto a Europa en el punto de mira también por lo que invierte, por el dinero que pone en la defensa y en la OTAN. Esta madrugada un periodista le preguntaba, y sobre todo por esa sensación que hay de que los aliados europeos no son ahora sus reales aliados o no les cuida como aliados, cosa que no hace con quien hasta ahora no eran aliados, como puede ser China y Rusia. Escuchen. ¿Qué les dice a los líderes europeos que dicen que usted está más dispuesto a hablar con los adversarios de Estados Unidos que con sus aliados? We had some talks and we told the European Union, we told the NATO people, largely. La Unión Europea y la OTAN, se lo hemos dicho varias veces, tienen que pagar más dinero porque es injusto lo que están haciendo. Nosotros estamos dando más dinero a Ucrania. Al mismo tiempo, hemos tenido una muy buena conversación con el presidente Putin. At the same time, we had a very good conversation with President Putin. Después iremos por partes a los aranceles y al proceso de paz en Ucrania, pero está claro, Madina, que Europa tiene que moverse más pronto que tarde, en todos los sentidos. Está claro que debería haberse movido hace ya tiempo. Está claro que las señales, interpretadas bien desde mi punto de vista por el hasta hace poco tiempo alto representante para la política exterior europea, Pepe Borrell, y por no pocas voces que alrededor del debate europeo de los últimos años han señalado las ineficiencias, vulnerabilidades y dependencias exteriores que tenía Europa. Algunas de ellas eran de naturaleza de seguridad y defensa, otras de naturaleza productiva, otras energética, otras en términos de competitividad económica. Sobre todas ellas, Europa en las últimas décadas en cierta medida se ha dormido. Y hoy ha llegado alguien a la Casa Blanca que está cumpliendo aquello que prometió. Y básicamente son dos cosas. La primera, que se retira de los organismos multilaterales, instituciones, organismos, espacios de gobernanza global establecidos en la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial para evitar los desastres del siglo XX y para ordenar la conversación internacional de la comunidad de naciones. En segundo lugar, que se retira de una concepción del comercio tal y como lo hemos interpretado desde el final de esa Segunda Guerra Mundial. Un comercio fluido y fácil entre países acerca democracias y consolida relaciones. Por tanto, es fácil interpretar que un comercio difícil, arancelizado, fronterizado, lleno de tarifas, aleja democracias y aleja países. Y las amenazas las está cumpliendo.
todas ellas. El asunto está aquí en que este planteamiento que ha hecho el presidente Trump y su equipo en relación a una guerra que Europa tiene en un país candidato a ser miembro de la Unión Europea en su propia frontera, que se llama Ucrania, con un pasado terrible del siglo XX que todos recordamos bien, pues puede ser un interlocutor anulado en la mesa de negociación. Un país invadido que no tiene voz en la resolución de esa invasión. Y un espacio político de referencia, que es el regional, el nuestro, el de la Unión Europea, que puede ver cómo le ponen el menú del día de esa negociación cerrada entre dos señores. Uno es Putin, el invasor, un criminal de guerra, que debería estar en la cárcel y que es un peligro público, que se acabó hace ya mucho tiempo el debate sobre la naturaleza de este señor ante los ojos mínimamente objetivos de análisis aquí en Europa, y el que acaba de llegar a la Casa Blanca, que juntos y en correlación con el presidente chino pueden ordenar las condiciones y circunstancias de las cuales sale Ucrania de esta invasión. Un país decidió invadirlo. Y hoy hay quien plantea, y es inaceptable y debería ser inaceptable para los 27 jefes de gobierno en la Unión Europea y para las instituciones comunitarias de la Unión Europea, que ese país invadido no tenga voz en la resolución de su invasión. Tiene derecho a tener voz y la Unión Europea está obligada a tener voz. Ahora, Ángels, pues las señales son más que suficientes. Este tipo va en serio. Por tanto, vamos a ver si la Unión Europea responde también en serio. Este tipo va en serio, y Europa podía pensar que ese tipo va en serio. Es el segundo mandato de Donald Trump. Han pasado 4 años desde el primero y es como si Europa la moneda no lo viera venir, no lo hubiera visto venir. Sí, no solo esto, sino algo más grave, que una parte de Europa ya se está acercando a él. Y me parece que aquí hay una cuestión central, ¿no? Es evidente, Trump no quiere socios estables, sólidos, que le puedan llevar la contraria en alguna situación. Trump es él y sus órdenes. Y en el fondo, que le resulta más fácil aliarse con personajes que tienen una lógica relativamente parecida a la suya, como es la de Putin. Yo aquí no quiero abrir otro tema, pero me parece interesante ver, y creo que será una cuestión de la que hablaremos en el futuro próximo, cómo Putin en 20 años ha completado la transición de los restos del comunismo soviético a el autoritarismo postdemocrático, instalándose prácticamente, evidentemente con unas bases distintas, pero en un terreno muy parecido al de Trump. Y por eso es natural que se entiendan. Y además tienen un objetivo común, que es encoger a Europa. Y por tanto a mí no me sorprende nada ninguno de estos movimientos. Trump además, insisto, es en su estilo. Trump no es una persona que sea capaz de afrontar problemas que se plantean de manera abierta y con necesidades de compartir. Él va a la suya, y el que nos siga, nos siga. Y insisto, estoy de acuerdo con los que dicen, lo decía Timothy Garton-Ajoy, sí, que Europa tiene que reaccionar, pero ¿cómo puede reaccionar Europa si una parte muy significativa de los que mandan, y sobre todo los que mandarán dentro de los que pueden mandar, están ya desplazándose directamente? Unos ya están en el territorio de la extrema derecha, y las derechas tradicionales cada vez más se van desplazando hacia este territorio. Por tanto, el riesgo de encogimiento de Europa está en una fase decisiva. Y también es verdad que el espectáculo Trump es tan desconcertante que, si pensamos en términos de racionalidad, parece difícil que pueda sostenerse este ritmo de decisiones permanentes. Las decisiones tienen que concretarse, y cuando tú pronuncias una decisión cada día, o esta se concreta o al final la credibilidad será dudosa. Por tanto, también por este camino hay alguna esperanza de la cosa se pueda estrellarse, pero Cristina, la situación en este momento es extraordinariamente delicada y Europa tiene que reaccionar, por supuesto, pero no se ven señales. Cristina. Yo tuve ocasión ayer de coincidir con Borrell, y él incidía en temas, efectivamente, que Europa no había terminado de despejar, como el asunto del gasto en defensa, ¿no? Borrell ha apelado varias veces a la necesidad de que Europa, en la medida de lo posible, sea autónoma en su defensa, ¿no? Y no dependa tanto de Estados Unidos. Pero en todo caso, yo, que soy muy pesimista sobre todo lo que está pasando, también los mensajes que recibo de personas como Borrell o de eurodiputados o de cargos europeos, es que Europa tampoco está inerme. Me decían el otro día, Europa es la tercera economía mundial, es la segunda moneda mundial, y hombre, no somos Colombia, y tenemos elementos para poder reaccionar y para poder poner pie en pared, ¿no?, ante la política de Putin, empezando, por ejemplo, por la política arancelaria. Pero es cierto que tenemos deberes pendientes,
que tenemos que abordar. Porque si lo de Ucrania acaba mal, y ya dijo hasta Rutte aquello de, un poco menos Rutte asumió unas declaraciones que hizo ayer, que Ucrania va a tener que ceder parte de su territorio, pero que por lo menos tengamos las garantías de que no va a volver a haber una invasión rusa sobre Ucrania a largo plazo. Pero si la cosa termina mal para Ucrania, es que ya no solo es Ucrania, son las repúblicas bálticas, es Finlandia, es decir, estamos hablando de una amenaza global para el conjunto de Europa. Yo quiero pensar que Europa tiene mecanismos para reaccionar, que no somos necesariamente unas víctimas, y a lo mejor lo que sí necesitamos es cierta mayoría de edad para poder hacer frente a lo que es sin duda un nuevo orden mundial, ¿no? Y en donde no operan el derecho internacional. Y esa es una tesis en la que estaba Rusia y China desde hace mucho tiempo, y es la tesis a la que se ha abonado Donald Trump, en la que estamos ante un nuevo orden. Pero quiero pensar que no somos tan débiles, aunque sí lo somos, por ejemplo, en materia de defensa, pero que no somos tan débiles como se nos hace muchas veces pensar. Hablo de Europa. Dejadme que vaya punto por punto las cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa y que afectan directamente a Europa, una por la parte económica, que son los aranceles, y a otra por la parte de defensa, que es esa negociación que va a empezar hoy mismo en Múnich, en esa cumbre de defensa, porque ahí ya se van a ver una delegación, representantes de Estados Unidos y representantes de Rusia, para hablar de la paz en Ucrania, con Ucrania fuera de esa negociación y evidentemente con Europa fuera de esa negociación. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz y Eduardo Madina. Decíamos que la tarde de ayer el presidente de los Estados Unidos la dedicó a lanzar un plan de aranceles globales que en realidad están mirando, sobre todo, enfocados a la Unión Europea. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque Trump ya ha dicho que va a imponer aranceles comerciales a todos los países del mundo que gravan los productos estadounidenses. Pero lo cierto es que está mirando directamente a Europa, y lo que hace va más allá de los que hasta ahora habíamos visto, de los aranceles de los que habíamos estado hablando hasta ahora, porque ha decidido Donald Trump considerar el IVA, que es un impuesto interno para todos los productos independientemente de su origen, considerar el IVA también un arancel al que dice que Estados Unidos, que Washington, que Donald Trump tiene que responder. Con estos aranceles, el presidente de Trump busca reciprocidad comercial con todos los países del mundo, tanto aliados como enemigos, y no solo va a examinar los aranceles que considera que son injustos, sino también otras medidas como el IVA, el régimen fiscal en general, o subsidios y regulaciones para empresas estadounidenses. Denuncia que se están aprovechando de Estados Unidos y así ha cargado otra vez contra la Unión Europea. Europa tiene un IVA del 20%, que es prácticamente lo mismo que un arancel, decía. Y han sido muy duros con nosotros. Han denunciado a empresas como Apple, Google o Facebook, aseguraba. En el comunicado de la Casa Blanca destacaban también dos ejemplos relacionados con Europa. Uno, el del marisco. Aseguran que la Unión le vende todo el que quiere, pero que prohíbe las exportaciones de 48 estados. Y dos, el del automóvil. Destacan el arancel del 10% a los coches americanos, cuando Estados Unidos solo les grava con un 2,5%. Así que ayer vimos a un Trump satisfecho firmando este memorándum. A partir de aquí, su equipo lo que va a hacer es analizar las relaciones comerciales país por país, caso por caso, para ver cómo pueden ajustar cuentas con ellos, y elaborarán un estudio proponiendo fórmulas y soluciones. Este informe será entregado a Donald Trump el 1 de abril y hasta entonces su secretario de Comercio ha insinuado que los países van a tener la oportunidad de rectificar y reducir sus aranceles, así que se abre a partir de ahora una ventana para la negociación. Sara, gracias. A vosotros. La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a la Unión Europea es una amenaza nunca vista por su tamaño, por su alcance y por algunos razonamientos, y ahora nos lo va a contar Javier Ruiz, que desafían lo más básico de la economía, así que lo que vamos a hacer es poner perspectiva en todo. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Vamos a empezar, si te parece, por el tamaño de la amenaza. ¿Esto qué significa? Significa, efectivamente, la mayor amenaza arancelaria vista en la historia de la economía, especialmente, y en nuestro caso, en Europa. Europa exporta a Estados Unidos $500 billón. $500 billón es la mitad de nuestro PIB. Es el tamaño de la economía de Irlanda o la de Grecia y Portugal juntas.
Este es el volumen de lo que Trump acaba de exponer a sanciones. Y el tamaño del recargo significaría un sobrecoste de unos 105.000 millones para Europa. Así que con esa losa, lo que está amenazando Trump es con romper pues industrias como la del automóvil, fundamentalmente, la de la aviación, prácticamente todo lo demás. De hecho, hay 3 industrias especialmente preocupadas a fecha de hoy. 1, las farmacéuticas. Somos grandes exportadores de farma a Estados Unidos. 2, la maquinaria. Y 3, y sobre todo, vehículos, coches. Y esto es lo que realmente está poniendo en jaque Trump. 1 de cada 5 coches que vendemos lo vendemos a Estados Unidos. 1 de cada 5 euros lo vendemos allí. La Unión Europea exporta unos 738.000 coches al año a Estados Unidos, según los últimos datos de Eurostat. Son nuestro segundo mayor mercado. Así que esto es una amenaza de golpe, un problema para nosotros, un problemón, pero un problema también para los americanos, porque Barclays ha hecho el cálculo y cada coche con este arancel en Estados Unidos se encarecería $3.000 por vehículo allí. Así que esto amenaza con hacernos más débiles a nosotros y más pobres a ellos. Esto es un suicidio. La segunda clave, Javier, es el razonamiento y las matemáticas Trump, vamos a llamarlas así, porque desafían todas las normas del comercio internacional y todas las lógicas. Porque ¿el IVA realmente penaliza a las compañías americanas? Sí, la respuesta aquí es no en muchos niveles. Esto que huele a excusa, suena a excusa, probablemente es una excusa. En el nivel político, esto de Trump diciéndole a los países qué impuestos tienen que poner y que tienen que copiar el modelo americano es literalmente una, en fin, pasada fiscal, no hay otra forma de contarlo. Este es el término científico, esto es una pasada fiscal. Estados Unidos tiene un modelo fiscal, Europa tiene otro que le financia el estado del bienestar, la sanidad, las pensiones. El modelo americano ha desmontado todo eso, así que a nivel político esto es una extralimitación descaradísima. Pero la clave es la que dices tú. Esto tiene alguna lógica económica, ya no política. Trump considera que el IVA es un impuesto injusto porque Estados Unidos no lo aprueba a nivel federal, no lo tiene a nivel nacional, aunque sí hay estados que gravan al consumo, pero como no existe a nivel nacional y en la Unión Europea sí existe, esto hay que empatarlo. Hay 2 enormes fallos de lógica en todo esto. El primero, tú lo estabas diciendo, el IVA no discrimina a las compañías extranjeras. Lo paga desde la cerámica de Talavera a la Harley Davidson de Tennessee. Da exactamente igual, lo pagan tanto las compañías nacionales como las compañías extranjeras. No hay discriminación aquí. Y 2, el IVA no lo paga la compañía, lo paga el consumidor español, el consumidor europeo, no el fabricante americano. Lo que tenemos ahora mismo, Ángels, viola todas las normas de comercio internacional. Excede todo lo político. Hemos visto esto, lo político y lo económico. Déjame que hagamos la guinda de todo esto. Es que las matemáticas para colmo son disparatadas. Trump decía que va a recaudar 36 billones de dinero con estas medidas. And this is going to be what pays down to $36 trillion in debt and all the other things. And this is going to be 36 billones, Ángels, es como si España tuviera que pasar los próximos 30 años sin comer solo PIB para pagar el agujero americano. Insisto en lo de siempre, cada vez que nos cuentan el muro, cada vez que nos cuentan la deportación o cada vez que nos cuentan estas cuentas son cuentos. Y Javier, ¿esto cómo termina? ¿Qué escenarios se abren a partir de ahora? Pues aquí hay 2 salidas y ninguna de las 2 es buena, así que vamos a hacer la menos mala y la peor. La menos mala es, esto es una negociación, y estamos todos creyendo esto. Trump lo jugó en 2018 con el acero y el aluminio para luego ir menguando aquellos aranceles. Lo ha vuelto a hacer hace unos días, con Colombia primero, con México después, con Canadá más tarde. Esto huele a extorsión económica, huele a chantaje negociador, y esta es la esperanza, este es el escenario menos malo, que de aquí al 1 de abril que recibe él el informe y el 2 de abril en la que pretende aplicar estos aranceles, tengamos 2 meses para negociar. El problema de este escenario es no sabemos bien qué. No sabemos qué pide Trump, pero esto es claramente una amenaza negociadora. ¿Por qué? Porque la alternativa es que esto se aplique realmente. Y si esto se aplica realmente, esto es un suicidio económico.
Trump calla, primero, lo que va a afectar a Estados Unidos, pero segundo, la respuesta de la Unión Europea. Estabais diciendo, la Unión Europea está parada. Es cierto, pero la Unión Europea le compra a Estados Unidos 344.000 millones de euros en mercancías, petróleo fundamentalmente. Una sanción a estos productos también daña la economía americana. Así que ahora mismo, si vamos a esta segunda puerta, si esto se aplica, lo que tenemos es menos crecimiento, más precio, es decir, todos, también los americanos, seríamos más pobres. Yo digo, Ángels, entre la menos mala y la peor, confiemos en que esto sea negociación, en que vamos solo a lo menos malo. Javier, gracias. Un abrazo. Claro, pero aunque sea solo negociación, y tú decías antes, Ramoneda, hay que ver en qué acaban muchas de estas medidas, y el propio Javier Ruiz ya nos lo recordó en otra intervención que hizo, que los aranceles anunciados en 2018, en su primer mandato, luego fueron yendo a menos, Pero si se utiliza los aranceles, si se utiliza la presión económica para la negociación, para eso también Europa tiene que estar preparado. Primero, para saber qué quiere negociar con eso. Es que aquí hay un componente que hace muy difícil destriar las cosas, ¿no? Que es esta dimensión de delirio. Es decir, todas estas propuestas de Trump son una fuga hacia adelante, son un delirio que, como ha explicado muy bien Javier, es prácticamente imposible de concretarlo sin efectos negativos y además para todas las partes. Es que ni siquiera es imaginable un escenario en que pudiera ganar descaradamente Trump. Pues sí, ha ganado, se ha impuesto. Ni eso. Entonces, ¿cómo hay que entenderlo? Es decir, ¿qué es esta fuga hacia adelante? ¿Y hasta cuándo puede durar? A mí me parece que esta es la cuestión clave, porque no se ven posibilidades reales de encontrar un punto en una negociación. Bueno, llegamos hasta aquí. Y por tanto... Es que estás negociando con Trump, que es imprevisible. Claro, es que deja una situación que... se puede entender desde el personaje de Trump, que es un personaje que tienes la sensación de que vive un punto fuera de la realidad, creyéndose él mismo las cosas que después resulta que es prácticamente imposible que se puedan cumplir. Pero no sabemos el desenlace y no vale la gestión anterior de Trump porque las circunstancias eran distintas. Él no llevaba ni el amparo que lleva, no sé hasta cuánto le durará, del sector, digamos, renovado de las élites americanas, ni, digamos, la misma sensación de experiencia práctica que en aquel momento más o menos dejó ver, ¿no? Es una fuga hacia adelante. Tengo la sensación que tiene que ver, y aunque sea esto una versión, una dimensión, digamos, material muy rígida, que tiene que ver con la edad. Es decir, ya no piensa en el futuro, piensa en el presente mismo y le importa muy poco lo que pase, pero en fin, esto ya es una interpretación casi psicopatológica. Pero a mí me parece que esta fuga hacia adelante no entiendo en que pueda llegar a concretarse en algo que no sea disparatado. Edu. Bueno, yo creo que tiene detrás o en su base un miedo acumulado en los últimos 25 o 30 años en Estados Unidos, y es que es un país que ha ido perdiendo referencia central en el comercio global con respecto a su gran competidor, que es China, que lleva 45 años jugando no solo en el campo de la demanda, comprando lo que otros hacemos, sino en el campo de la oferta, haciendo lo que otros compramos. Y en ese proceso de transformación del mundo, pues hoy en día todo el hemisferio sur y parte importante del hemisferio norte tienen, incluido España, como primera referencia comercial no a Estados Unidos sino a China. Es decir, es un país que ha ido perdiendo la batalla comercial con respecto a un competidor que ha sabido hacerlo, no sé si más barato, no sé si mejor, pero el caso es que ha ganado una posición central como referencia primera de relaciones comerciales de la gran mayoría de los países. Cuando en el año 1990 era Estados Unidos quien lideraba eso, hoy es con muchísima diferencia China. Por tanto, hay un miedo que lleva a quienes hoy dirigen estas élites del Partido Republicano que han llegado a la Casa Blanca a una concepción defensiva de las relaciones económicas y comerciales. Un cierre de fronteras, un discurso de autarquía económica y de autosuficiencia económica y comercial. La Unión Europea exportó en el año 2024 502.000 millones de euros a Estados Unidos, de los cuales 28.000 eran España, productos españoles. Destaca ahí el aceite de oliva, es conocido por todos, 90.000 toneladas hemos exportado, que se dice pronto. Por tanto, aquí hay dos elementos, dos preguntas, un poco en la línea de lo que sugería Ramoneda, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? La primera tiene naturaleza económica y la segunda tiene naturaleza política. La naturaleza económica es, ¿rinde mejor una economía que tiene el comercio más difícil, que compite peor, que se cierra a lo que otros hacen, que se cierra a las innovaciones de los demás,
que compartimenta espacios regionales del mundo para aislarse los unos de los otros, o rinde mejor un comercio que fluye, con relaciones comerciales gobernadas a través de la Organización Mundial del Comercio y que permite más niveles de competencia dentro de los espacios regionales. Seguramente la historia demuestra que es mucho mejor cuando el comercio fluye y la competencia aumenta. Y la riqueza de las naciones viene un poco en esa dirección. Segunda pregunta, de naturaleza política. ¿Qué pintan unos cuantos dirigentes políticos españoles apoyando a este señor, que está compartimentando el comercio, empobreciendo naciones, lanzando amenazas, aislando países invadidos de la resolución de sus invasiones, ofreciendo pobreza a las regiones del mundo, insultando soberanías, pasando por encima de democracias, incluida la nuestra? ¿Qué pintan políticamente algunos defendiendo a este señor? Por tanto, creo que estas decisiones de arancelización comercial del mundo, un poco a lo loco, por Twitter, ahora meto IVA aquí, tarifas aquí, ahora Colombia, ahora la Unión Europea, ahora en función de cómo tenga el día, sin una lógica, vamos a decir, predecible y previsible en las relaciones internacionales, rompiendo con todo tipo de formas, de fondos, de protocolos y de fundamentos. El tema es que hay una serie de señores en España con nombre y apellido, con partido, con un color muy concreto y con una ideología muy concreta que le están apoyando. Por tanto, Ramoneda decía, no solo ellos, es que dentro de las sociedades europeas está incubada una especie de admiración a este tipo de comportamientos y a este tipo de liderazgos. Así que sí, es un problema estadounidense, vale, pero empieza a ser también un problema nuestro. Voy a hacer una pausa, a la vuelta continuamos con esto, si por Cristina quiere añadir algo todavía sobre el tema de los aranceles, y después ya vamos también a ese inicio de la negociación para la paz en Ucrania, sin Europa y sin Ucrania. En el abierto, Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz y Eduardo Madina estábamos todavía con el anuncio de aranceles, mirando muy de frente a Europa por parte de Donald Trump. Apuntaba ya, lo hacía al inicio de este abierto Ramoneda, y decía ahora Edu Madina, decía, bueno, y ante todo esto todavía hay quien en España le aplaude. Y decía Ramoneda antes, claro, va a ser difícil que Europa ponga pie en pared si Europa va, si no del todo hacia ese camino, pero sí va avanzando hacia ese camino, porque ya hay algunos países gobernados por quien está cerca de Trump o aplaude las ideas de Trump, y luego hay otros países que van, parece, encaminados hacia ello. Cristina, no sé si querías añadir algo. Bueno, yo creo que es fundamental, como en otros momentos históricos, mantener la unidad de la Unión Europea, y así se manifestaba en este sentido Borrell ayer. En todo caso, yo creo que no hay comparación posible entre el anterior mandato de Trump y el actual, ¿no? Cuando se dice, bueno, en el mandato anterior también puso unos aranceles, luego tuvo que ir corrigiendo sobre la marcha. Aquí, cuando analizamos el nuevo desembarco de Trump a la Casa Blanca, creo que había coincidencia en el sentido de que Trump esta vez venía con un plan. No caía de repente, ¿no?, en la presencia estadounidense casi por accidente. Y hay un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, que es que Trump también representa los intereses de una oligarquía económica, ¿no? Y creo que la figura de Elon Musk es muy emblemática en este sentido. Por eso, detrás de cada decisión, detrás de lo de Gaza, detrás de lo de Ucrania, hay un componente económico de primera magnitud. En la cuestión de Ucrania ya se habla, bueno, de que Trump está muy interesado en las tierras raras de Ucrania, en el proceso de reconstrucción. Es lo mismo de la Franja de Gaza, convertirla en un gran resort. Esas son decisiones más de índole económico que político. Y creo que ese es el elemento distintivo fundamental también de este mandato. Voy a avanzar entonces hacia las negociaciones de paz, hacia ese anuncio que hizo Donald Trump después de que supiéramos esa llamada telefónica que habían mantenido el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, porque en apenas 10 días se va a cumplir el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, un conflicto estancado y al que Donald Trump prometió poner fin incluso antes de regresar al despacho Oval. Acabaré con la terrible guerra entre Ucrania y Rusia que nunca habría ocurrido conmigo. Eso es algo que decía Donald Trump durante la campaña electoral, y en eso está el presidente de los Estados Unidos, en acabar la guerra, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese. Pablo Morán, buenos días. Hola, Anders, buenos días. Ayer contábamos cómo Trump ha retomado los contactos directos, esa conversación telefónica a la que me refería ahora, contactos directos con Moscú para negociar la salida del conflicto. Y anoche desde la Casa Blanca confirmaban que las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia se reunirán ya hoy mismo en Múnich. Sí, se sabría que habría encuentro de Zelensky con el vicepresidente norteamericano, pero esta nueva cita es una sorpresa porque Rusia no está oficialmente invitada a la conferencia de seguridad que acoge la ciudad alemana, así que se sabe muy poco de esa reunión más allá del anuncio de Trump. Y un por cierto que añadía después. Ukraine is also invited, by the way.
Que Ucrania está invitada a esa cita como si fuera una anécdota en todo lo que se va a negociar ahí. Y eso es lo que ayer intentó comenzar a confrontar Zelensky, reivindicar su participación activa en esas conversaciones que ha dado por iniciadas Trump y también Putin, y no ser solo un invitado de piedra. Ni ella ni Europa, aseguraba el presidente ucraniano ayer ante la prensa. Uno de sus asesores ha asegurado que no esperan contactos con los rusos en esa cita anunciada por Trump. En Bruselas no se puede decir que esta hostilidad de la nueva administración americana les pille por sorpresa, pero de momento están intentando digerir los 3 golpes que ha dado Trump a la Unión esta semana. Lo estáis comentando con los aranceles, también la inteligencia artificial y sobre todo esta estrategia para Ucrania. Una mala negociación si empiezas desvelando tus concesiones como ha hecho Trump antes de sentarte en la mesa, según la alta representante Kaja Kallas, aunque lo que realmente preocupa en Europa, Ángels, es la intención de Estados Unidos, reiterada varias veces esta semana, de que Europa gestione sola el acuerdo que Trump pueda negociar con Putin. Sin participar en él. Pablo, gracias. Hasta luego. A esa conferencia de seguridad de Múnich llegan las potencias europeas con la preocupación evidente, de eso estábamos hablando ahora con Pablo, de quedarse fuera de una negociación que conduzca a un mal acuerdo para Ucrania y para los vecinos comunitarios. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Carmen, se celebra esta cita en Múnich bajo un altísimo nivel de seguridad, además después del atropello de ayer que dejó una treintena de heridos en la capital bávara, a pocos metros de la estación central de Múnich y del hotel donde se van a reunir desde hoy decenas de responsables internacionales. Sí, unos 60 jefes de Estado y de Gobierno asisten a esta conferencia, entre otras autoridades, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El plan de paz para Ucrania es el tema estrella, como comentabais. Zelensky va a reunirse con el vicepresidente estadounidense, Joe Vance, quien además explicará esta tarde la política exterior del gobierno Trump. También participa el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kate Kellogg. Anoche la televisión alemana desmentía la impresión de que Trump solo quiere negociar con Putin. Somos conscientes de que las 3 partes necesitan hablar entre sí, especialmente los 2 protagonistas, Rusia y Ucrania, ha dicho Kellogg. Desde Alemania, la ministra de Exteriores Baerbock advierte contra una paz simulada que no aportaría seguridad duradera ni para Ucrania, ni para Europa o Estados Unidos. Y como comentabas, la cita se produce tras la crisis de seguridad ocurrida ayer, cuando un joven solicitante de asilo atropelló a los participantes en una manifestación. Deja 30 personas heridas, algunas de gravedad. Carmen, gracias. Hasta luego. El mundo pues pendiente de esa reunión de las delegaciones estadounidense y rusa en Múnich, una cita, como decía Pablo, a la que Zelensky ha dicho que no asistirá ningún representante ucraniano. Nicolás Castellano, buenos días. Buenos días, Ángels. Y todos esos movimientos diplomáticos llegan en plena oleada de ataques rusos en Ucrania que no cesan. El último, según denuncia Kiev, contra la planta nuclear de Chernóbil en el norte del país. Sí, por un lado Zelensky, que acusa a Rusia de atacar Chernóbil, y ahora mismo Putin acaba de acusar a Ucrania de atacar Zaporilla. Así que desde Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica han tenido que emitir un comunicado para confirmar el impacto de ese explosivo en esa central nuclear y señala que no se ha detectado de momento ningún aumento de la radiación. Ese impacto lo ha dado a conocer, como decía Zelensky, en sus redes sociales, que acusa a Rusia de ser el único país que ataca y ocupa centrales nucleares. Sin embargo, desde la Agencia de Naciones Unidas para la Energía Nuclear insiste en que los niveles de radiación son ahora mismo dentro y fuera de la central normales. Escuchar Chernóbil siempre impresiona porque sigue en la memoria de todos por el accidente nuclear del 86, una de las mayores catástrofes nucleares de la historia, pero lo cierto, Ángels, es que las centrales nucleares están siendo un punto clave en esta guerra. Recordemos que la mayor central operativa ahora mismo en Europa, la de Zaporilla, ha sido objeto de ataques cruzados constantes y está ocupada ahora mismo por las tropas rusas. Rusia, que acaba de denunciar, como te digo, que Ucrania ha atacado esta noche Energodar, que es la ciudad que está junto a Zaporilla y ha dejado a 50.000 personas sin suministro eléctrico. Nico, se ha estado hablando en las últimas horas con analistas en Ucrania que rechazan frontalmente tanto las formas como las cesiones de Trump a Putin en el marco de la guerra. Sí hay rechazo frontal, Ángels, a esas formas y al fondo de cómo Trump está planteando una negociación con Ucrania, cediendo a casi todo, y Putin mientras atacando casi a la vez que habla con la Casa Blanca. El día 12, paralelo a esto, para que entiendan sobre lo que es la paz y cómo Putin supuestamente tanto desea la paz, atacaron nuestro canal. Cayeron misiles, hubo también drones. Uno de los últimos misiles que ha caído en Kiev ha destruido el canal de televisión en el que trabaja Darina Tachenko, presentadora de la UATV, que ha sido reducido a escombros y donde murió uno de sus compañeros. Asegura que están tratando a Ucrania como un objeto y que se trata de una paz injusta. Porque Ucrania también tiene territorio ruso.
Ucrania puede llevar mediaciones desde una parte fuerte y debe llevar mediaciones, pero no la quieren ni involucrar. Entonces, no estamos hablando de una paz justa. En la misma línea, la analista Olga Tarnowska advierte a Europa. No hay mal que por bien no venga y Trump es una ducha fría para todos nosotros, incluido Europa, que ya sabemos que la inteligencia danesa ha dicho que si ahora firmamos este acuerdo de paz, entre comillas, tan poco favorable para el mundo civilizado y para Ucrania, obviamente, pues habrá otra guerra en Europa de aquí a 5 años. Y según Tarnowska, Europa llega tan asustada como Ucrania a esta negociación y todos desconcertados por esa forma de Trump. Europa también está un poco asustada con esa posición de Trump, porque el enfado con la propuesta de Trump es evidente en políticos como Víctor Kolomiés, que desde el inicio de la invasión rusa a gran escala trabaja ahora como fixer en el frente de guerra. Y la forma en que el presidente Donald Trump está abordando esta situación es preocupante e incluso indignante para mí. Ceder territorio invadido, no entrar en la OTAN o en la Unión Europea serían para Kolomiés una traición a los muertos en esta guerra. Esto significaría que una gran parte del territorio de Ucrania seguiría ocupada, lo que haría que todos los sacrificios y vidas perdidas en el campo de batalla fueran prácticamente en vano, ¿o qué? Todos esperan que Europa sea más valiente y se implique en una negociación en la que se tiene que priorizar, dicen, el interés de Ucrania por encima del de Putin, que con sus últimos ataques está lanzando un mensaje a la mesa de negociación, según otro politólogo, Oleksandr Slibuch. Es un mensaje que demuestra que Rusia no está dispuesta a dialogar de manera diplomática, pero solamente a través de la fuerza. Slibuch asegura que con lo que comienza hoy en Múnich será una larga negociación en la que sí o sí se tendrá que escuchar a Zelensky. En la conferencia de seguridad de Múnich, Zelensky se reunirá con el vicepresidente estadounidense. También se espera las reuniones ya en Estados Unidos entre Ucrania y Washington. Lo que sí es importante es el mensaje que manda Rusia y qué tipo de compromiso se puede llegar. De momento hay más allá de la pocas cesión del territorio que casi todos dan por hecho, Ángels, hay mucha preocupación en Kiev sobre el aislamiento de Occidente que pretende Putin para su país. Nico, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de esta propuesta de paz, con esa primera reunión ya hoy en Múnich. En el abierto, Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda y Eduardo Madina. Hoy se va a producir ese primer contacto después de la conversación telefónica entre Trump y Putin, primer contacto entre dos delegaciones de Estados Unidos y de Rusia para hablar, para negociar la paz en Ucrania, pero con unas bases ya asentadas, con unas premisas, que es la cesión de territorio a Rusia, porque de hecho ya queda establecido que no se va a hablar de esas fronteras que se establecieron después de la invasión de Crimea en el 2014. Unas negociaciones en las que de inicio no va a estar Ucrania, que es el país invadido, y en las que no va a estar evidentemente la Unión Europea, cuando es una guerra, está siendo, Edu, una guerra en territorio europeo, en suelo europeo. Está llena la red y comentarios de mucha gente que no puede evitar caer en la tentación de que la comparación con el famoso 30 de septiembre de 1938, ¿no? Todos nuestros oyentes recuerdan bien una conferencia en Múnich donde está un tal Daladier representando a Francia, un tal Chamberlain representando a Inglaterra, con un tal Hitler y un tal Mussolini. Uno de ellos, Hitler, acababa de invadir los Sudetes, el primer paso de la invasión, de un proceso de invasiones que termina derivando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este ciclo de contención, de aguantar, donde Francia y Reino Unido, o Francia e Inglaterra, sin la presencia de Checoslovaquia en esa conferencia de Múnich, aceptan que Hitler se quede un trozo de ese país, ¿no? Huele un poco a eso, en las intenciones de Donald Trump, en aceptar que Rusia se quede espacios territoriales que pertenecen en términos de soberanía a Ucrania, que es un país invadido, un país democrático y un país soberano y un país libre, que no pertenece a nada más que a sus ciudadanas y a sus ciudadanos, que ya tuvo un disgusto en la invasión de la península de Crimea en el año 2014 con la comunidad internacional mirando para otro lado y haciendo como que no veía, y que ahora, después de muchos meses de guerra, invadido por Rusia, por Putin, pues asiste atónito, con toda la lógica, a la posición geopolítica de un presidente de Estados Unidos que acaba de llegar, que no culpa al invasor de la invasión, sino a su predecesor en la Casa Blanca, por no haber sabido frenar las intenciones de pertenencia a organismos multilaterales de Ucrania.
que en última instancia es un debate abierto en términos geopolíticos, hasta dónde deben llegar las fronteras de la OTAN. Tiene tiempo esto ya, y no es nuevo en términos de relaciones internacionales, pero que en última instancia, si hay alguien a quien le toca esa decisión, es primero a Ucrania y segundo a la OTAN, no a Putin, que no pertenece a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que cuidado con las atribuciones de responsabilidad. Primer elemento, la responsabilidad de la guerra en Ucrania tiene un único y exclusivo responsable que se llama Vladimir Putin, que es el que mete tanques en Kiev y ataca a un país soberano a través de una guerra que ha durado todos estos meses con miles de muertos, etcétera, etcétera. Segundo elemento, no puede haber una conferencia de paz y supongo, quiero pensar, que esta es la posición clara que va a marcar la jefa de la Acción Exterior Europea y la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, así como la mayoría de jefes de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. No puede haber una conferencia de paz de salida de la invasión de Ucrania sin Ucrania. No puede haber un acuerdo al margen del país invadido. Y tercero, no se le puede dar a Putin, esto lo dijo ayer la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, todo lo que pide antes de que se siente, después de todos estos meses de guerra. Cuarto elemento, ¿qué va a hacer la Unión Europea si Estados Unidos acuerda con Rusia un acuerdo que para Europa sea inaceptable? ¿Va a aceptar lo inaceptable? ¿Va a seguir financiando la defensa de Ucrania? ¿Va a optar por acelerar los procesos de autonomía en términos de seguridad y defensa, volcado en este caso en la guerra de Ucrania? ¿O qué va a hacer? Es una pregunta que tiene ecos de la historia. No hay comparación, es imposible andar comparando a Hitler con este, es verdad. Pero en Múnich se produce una conferencia de seguridad que vuelve a dejar fuera al país invadido con un acuerdo de potencias exteriores que deciden por el país invadido las condiciones de finalización de esa invasión. Así que es imposible no ver aquí la repercusión de un cierto eco de la historia con protagonistas distintos, procesos históricos distintos, contextos actuales muy distintos. Cierto, pero ojo porque el siglo XX es una especie de gran banco de pruebas, es una especie de currículum continental, donde tenemos de todo, tenemos líneas para aprender de nuestro propio pasado. Vamos a ver si esta vez la memoria histórica que tanto ha operado para algunos países y tanto opera, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí, en la memoria de Alemania ese siglo XX, a ver si esta vez esto también opera en la memoria de Alemania y de las potencias europeas ante esta conferencia de seguridad. Ramoneda. Es que la paradoja está ya de entrada, ¿no? Estados Unidos se reúne con Rusia en Múnich en una conferencia internacional a la que Rusia no está invitada para decidir cómo se resuelve la guerra de Ucrania sin la presencia de una de las dos partes y además anunciando ya Trump que lo que decidan USA y Rusia lo tendrá que aplicar Europa. Bueno, es pagar la reconstrucción. Es posible imaginar una situación tan absurda en la que las partes más interesadas no están presentes. Ya un nivel delirante que cuesta entender. Ya hemos visto, es cierto, muchos momentos, y aquí se ha hecho referencia a uno de evidente, ¿no? Pero hemos visto muchos momentos delirantes en la historia de la humanidad. Pero a estas alturas y en este contexto es que cuesta mucho de creer y que nadie sea capaz de dar un impulso, de romper esta lógica que está imponiendo Trump con la complicidad manifiesta de Putin, que es el que tiene más que ganar, no solo en este caso, sino en el conjunto de las relaciones internacionales. Es decir, todo esto posiciona a Putin mucho mejor de lo que estaba, ¿no? Y lo devuelve al circuito de la multilateralidad, claro. Y en un momento en que Rusia estaba manifiestamente decayendo, sí. Y dejando mucho espacio que por otra parte ya se lo está conquistando China por el otro lado, ¿no? Cristina. Quiero pensar que estamos muy al principio, que estos procesos son largos y que, bueno, es verdad, yo creo que partimos de la base de que todo conflicto de esta naturaleza al final se soluciona sentándose a una mesa a negociar. Evidentemente todos los interlocutores afectados, para empezar el país invadido. Yo creo, Eduardo, que es una situación muy comparable a la del 38. Muy comparable. Hay ecos. Hay ecos y, bueno, yo creo que más que ecos, ¿no? Y efectivamente esto de la conferencia de Múnich sonaba aquel momento, porque si esta es una crisis que se cierra en falso, si damos por bueno el neoimperialismo de Putin, a Putin va a ser complicado pararle. Yo creo que esa es la clave. Y no solo es Ucrania la que está en peligro. Estamos hablando de muchos países europeos que a raíz de la invasión por parte de Rusia de Ucrania
se dieron cuenta de que no podían quedar desasistidos fuera del paraguas de la Unión Europea o de la OTAN. Cristina, es que se le valida una forma de actuar. Efectivamente, es decir, que es invadiendo me quedo con el territorio. Que es el diálogo de la fuerza, Claro. que es la fuerza, o sea, Claro. exactamente. Claro. Y ese es el tema clave. El tema clave no es tanto lo que voy a decir, puede sonar terrible, que decidamos que, bueno, vale, oye, que Ucrania se quede una parte de su territorio, ya está. Vamos a considerarlo hasta un mal menor. No. Es que lo que se hace es legitimar el uso de la fuerza para una política neoimperialista en la que está tanto Putin como el propio Trump, cuando Trump habla de Groenlandia y de Canadá y de Panamá. Y ese es el gran problema. Y yo me gustaría pensar que la administración estadounidense es consciente, precisamente por esos ecos del pasado, de que la política, de que las cesiones a Putin tienen un riesgo considerable de volverse a repetir, pero no a muy largo plazo. Y ahí nos jugamos mucho. Yo quiero pensar que esto son las primeras tomas de contacto. Estás dando por hecho, Cristina, que Donald Trump sabe de historia. Bueno, no. Que ha leído algo, digo yo, que ha leído algo. Ya, pero a lo mejor él no, pero alguien de su entorno, ¿sabes? Alguien se lo puede contar, alguien le puede decir, esto puede tener unas consecuencias a no muy largo plazo terribles, ¿no? Para Europa, para Occidente, para el orden internacional. Y yo creo que eso es porque, fíjate, o sea, si solo fuera Ucrania, pues yo creo que hasta cierto punto podríamos asumir, como la península de Crimea o el Donbass, como hemos asumido, ¿no?, qué parte se le ha quedado Rusia. Pero no, esto es otra cosa. Y esto es un nuevo orden basado en el poder de Estados Unidos, de China y de Rusia. Y eso es en lo que nos tenemos que revelar. Pero hombre, también es el principio. Vamos a ver cómo va evolucionando es el punto de arranque lo de Múnich y yo creo me cuesta mucho pensar que ni va a estar Ucrania ni va a estar la Unión Europea. Josep. No, nada, simplemente que la condición humana tiene unas pulsiones que se desarrollan de vez en cuando y que no necesitan forzosamente que las tomen en su mano alguien con mucho conocimiento, más bien lo contrario. Sí. La ignorancia favorece el crecimiento de personajes de este tipo, ¿no? Sí. Pero es evidente que la situación es muy complicada, que marca un avance importante del putinismo, pero yo tengo la sensación de que en este caso no va a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, sino todo lo contrario, más bien una cierta complicidad en la medida en que Rusia está entrando en la lógica actual del capitalismo global y adaptándose muchísimo a este horizonte, ¿no? Y luego lo hemos dicho al principio, que coinciden dos personajes con una misma manera de entender el mundo. O sea que, y a mí me produce así como desazón, ¿no?, escuchar cuando escuchaba a Nico, los expertos, que al final son testigos directos, porque ellos han sufrido 3 años, va a cumplirse 3 años a finales de este mes de la guerra, esa sensación de 3 años de destrucción, 3 años de malvivir, 3 años de supervivencia, 3 años de muertos que no habrán servido absolutamente para nada si finalmente se cierra el acuerdo con las bases que hay ahora mismo establecidas, que es que el territorio conquistado es para Rusia. Eso yo entiendo que para la población ucraniana es tremendo. Es desolador. Tiene que generar una situación de impotencia absolutamente. Vamos con otro asunto ya de cuestiones domésticas, porque vamos a volver a escuchar, lo estamos haciendo desde primera hora y ayer lo pudieron escuchar también ustedes, esa conversación completa que mantuvo la EMET con la Generalitat Valenciana el pasado 29 de octubre, que fue el Día de la Dana. Y destaco lo de completa. Se puede escuchar todos los minutos que duró esa conversación. Es un audio de 4 minutos que desmonta una filtración que Carlos Mazón quiso aprovechar, una filtración de la que se hicieron eco muchos medios de comunicación, era parcial. Carlos Mazón la quiso aprovechar para culpar a la EMET de no haber proporcionado datos sobre lo que venía, para culpar a la EMET de haberse desentendido. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Y es importante que escuchemos, aquí escucharemos un fragmento, pero podrán escuchar ustedes toda la conversación entera, está en cadenaser.com, porque se ve claramente como una trabajadora de la EMET explica cuándo y dónde lloverá con más fuerza esa tarde, pero es que además, al contrario de lo que hizo creer Mazón con ese audio sesgado, con ese audio manipulado, vamos a decir, dicen que no eleva el aviso más allá del nivel rojo porque no hay más allá del nivel rojo.
Claro, la Generalitat, Ángel, se ha agarrado al principio de esa grabación en la que la responsable de AEMET dice que no vamos a marearos con más avisos para dar a entender que meteorología falló. Pero la totalidad del audio al que ha accedido la SER demuestra lo contrario. Son las 12:08 de la mañana del 29 de octubre, día de la Dana. La responsable de AEMET es clara al comunicar que están en alerta máxima, aviso rojo y porque no se puede subir más. Tenemos los rojos abiertos. Y bueno, estamos en vigilancia. A nivel de aviso en sí ya no se puede subir más, pero bueno, sí que podemos ir avisando de si se dirige a alguna célula o algo así. Y atención, Ángels, a la precisión con la que la responsable de la Agencia Estatal de Meteorología comunica tanto el área que va a verse afectada como las horas de mayor riesgo. Recordemos que son las 12 de la mañana y la portavoz de AEMET advierte de que lo peor del fenómeno se espera desde la zona interior del litoral, justo la franja finalmente damnificada, hasta el interior de la provincia de Valencia, y que el periodo de máxima intensidad de precipitaciones será entre las 3 y las 6 de la tarde, lo que prácticamente coincide con las horas en que se produjeron aquellas lluvias tan intensas. Pues mira, parece que entre las 4 de la tarde parece que empezarán las 14, las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. Esa franja, vale. Empezando desde lo más pegado a pues como a ese interior de la parte litoral y tirando ya hacia el interior, como en dirección hacia Rinconamos, ¿no? Vale. Sí. La Generalitat, Ángels, también ha intentado eludir toda responsabilidad sobre la atención a los caudales de las Ramblas, pero la responsable de la Generalitat, la del Centro de Coordinación de Emergencias, responde a la portavoz de AEMET que tras la previsión de las lluvias, ahora nos queda a nosotros los caudales. Vaya, mañana no sé, ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales, pero bueno. Claro, sí. Poco a poco. Bueno. Como decías, se trata del audio completo de 4 minutos grabado por el propio Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, sin cortes, sin modificaciones o frases sacadas de contexto que pueden escuchar íntegro en cadenaser.com. Campos, gracias. A ti, buenos días. Un audio completo que aclara perfectamente esa conversación. No es un fragmento del audio que da a entender otra cosa, que es lo que quería Carlos Mazón, director de contenidos de la SER en la Comunitat Valenciana. Julián Jiménez, buen día. Buen día, Ángels. Y es que desde que pasó la Dana hemos asistido, Julián, a casos de falta de transparencia, de cambios de versiones, de medias verdades o directamente de bulos promovidos por el Consell y por el propio presidente de la Generalitat. Sí, la primera prueba de opacidad es que el gobierno valenciano no ha querido detallar las conversaciones telefónicas que hizo el presidente entre las 3 y las 7 de la tarde del fatídico 29 de octubre. En una respuesta remitida a los socialistas, afirma el Consell que es imposible conocer el listado porque la empresa que las gestiona no emite una relación individualizada de cada una de las terminales, cuando todos sabemos que es una comprobación que se puede hacer mirando simplemente el móvil. Pero es que el gobierno valenciano tampoco ha respondido a esta pregunta de las llamadas que en reiteradas ocasiones ha hecho la cadena SER. Sostuvo Mazón durante varios días que habló con alcaldes de la zona afectada. La SER habló con 20 de ellos y 15 dijeron que nunca hablaron con él. Después de esta información revelada por la SER, el Consell matizó y dijo que no todas las llamadas las hizo el presidente, que se las repartieron también entre la vicepresidenta Camarero y la cesada consellera Salomé Pradas. Pero no es este el único cambio de versión forzado por las publicaciones de los medios. Es el caso de la versión de la famosa comida en el Ventorro, de la que se dieron varias explicaciones, incluida la de la factura que el gobierno valenciano se ha resistido a enseñar. Tuvo que preguntar la oposición en el Parlamento valenciano por esa factura para que la Generalitat dijera que Mazón no comió ese día en calidad de presidente de la Generalitat, sino presidente del PP valenciano. Y luego están las medias verdades, Ángels. El gobierno valenciano ha insistido en que las ayudas que daba el gobierno de España había que devolverlas y con intereses. Después tuvo que ir matizando poco a poco este discurso. También alimentó la confusión a cuenta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que finalmente sí que pidió el gobierno de España. Y por último, los bulos. Un caso sonado fue el de las declaraciones de la todavía consellera Salomé Pradas, cuando afirmó que no fue hasta primera hora de la tarde del 29 de octubre cuando la delegada del gobierno le ofreció los medios como la UME. Un audio de unas imágenes grabadas por Televisión Española, horas antes y por la mañana, desmontaron esa afirmación. Y otro ejemplo, la filtración de un audio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para tratar de alimentar
lamentar la idea de que la Confederación no informó esa tarde durante más de 2 horas del incremento del caudal del Barranco del Pollo. Y el último capítulo lo hemos escuchado antes, lo explicaba Campos, la difusión por parte del PP de la conversación recortada de las 2 técnicas de AEMET y del 112 para dar a entender que no iba a llover intensamente por la tarde, un audio íntegro que desmiente completamente esa información. Y hay otra cosa, Julián, porque este viernes vence en principio, ¿no?, el plazo para que el gobierno valenciano comunique a la jueza de Catarroja que instruye el caso quién ordenó enviar el mensaje, esa alerta a los móviles la tarde del 29 de octubre cuando ya se estaban inundando o ya estaban inundados todos los pueblos. Sí, así es. La jueza dio 5 días de plazo a la Generalitat para que le comunicara quién tomó esa decisión, con nombres y apellidos, decisión de enviar el mensaje de la alerta que llegó a las 8:11, recordamos, pero también la jueza le ha pedido a la Generalitat que diga qué técnico con nombres y apellidos ejecutó el envío de esa alerta. También la jueza Ángels ha pedido a la Confederación Hidrográfica los datos del caudal del barranco entre las 4 y las entre las 4 y cuarto y las 7 menos cuarto de la tarde de ese día, que es la franja horaria en la que la Generalitat sostiene que hubo apagón informativo, algo que niega la Confederación. Julián, gracias. A vosotros. Es indecente que Carlos Mazón siga siendo presidente de los valencianos, presidente de la Generalitat, ya no solo por la gestión del día 29, ya no solo por la gestión de esa tarde de la Dana, sino por cómo ha intentado manipular desde el primer momento lo que pasó en esas horas, desde el primer momento y hasta el último momento, porque el último momento fue ayer, con la difusión a través de algunos medios de comunicación y alguna tertulia televisiva que le dedicó bastantes minutos a un audio sesgado, un audio que no contaba toda la realidad, todo lo que pasó en esos 4 minutos de conversación, y que el propio Carlos Mazón y el Partido Popular se encargaron de difundir a través de sus redes sociales un audio que decía o que dejaba ver lo contrario de lo que realmente había pasado. Ramoneda. Mazón desde el primer día es un político totalmente quemado que tendría que haber dimitido inmediatamente por la cantidad de despropósitos que cometió en tan poco tiempo, y que yo entiendo que solo se mantiene donde está, por un lado, por la tibieza de Feijóo, en que debería tener que imponer una decisión de este tipo si el otro no la tomaba por decisión propia, y pensando que ya está tan quemado que mejor que se acabe de quemar definitivamente él y no quemar por el camino a un sustituto que hubiese tenido que gestionar todo este proceso. Es lamentable, pero me temo que la explicación de por qué Mazón sigue es esta y no hay otra. La reconstrucción y la recuperación de Valencia está en manos de ese mismo señor. Está en manos de este mismo señor. Y esto realmente, simplemente, porque supongo que el PP no quería sacrificar un personaje en esta fase, ¿no? Me parece lamentable y tengo la sensación de que esto debería tener consecuencias serias para el PP en la Comunidad Valenciana. Es curioso, ¿no?, esta especie de vuelta al lugar del crimen, con perdón, en el sentido de enredar otra vez con audios tocados o retocados, sí. Volviendo a recordar el efecto atribución de responsabilidad que generó aquella dramática Dana, que tuvo tanto impacto en vidas humanas, bienes, en negocios, en familias. Muchos municipios de la Comunidad Valenciana, también de la Comunidad Castilla-La Mancha, pero mucho más de la Comunidad Valenciana, tan afectados por el mayor desastre vivido en no sé cuántos años, ¿no? Es curioso que a no sé cuántos de febrero se lance el señor Mazón a esto, ¿no? Debería estar exclusivamente concentrado en la recuperación, en la reconstrucción, en la ayuda a las personas afectadas. Igual, por otro lado, que el Gobierno de España. Quiero decir, hay un problema de coordinación en el origen de la gestión de la Dana, y yo creo que es indiscutible. Hay un problema de coordinación de distintos niveles institucionales. Hoy, todo paseo alrededor de la drama de la Dana, toda conversación alrededor de la drama de la Dana, de la Comunidad Valenciana, de su gobierno y del Gobierno de España, debería ser exclusivamente para ayudar a las personas afectadas, que las ayudas lleguen, que la reconstrucción vaya más rápida, que la normalidad llegue a todos los municipios afectados lo más rápido posible. Y por eso ver a Mazón tratando ahora de volver a medio retocar un mensaje de la EMET para ver que uno mintió, que es un error estratégico de bulto. Y solo por eso ya nos describe qué tipo de presidente de la Generalitat es. Yo siempre he pensado que el Partido Popular tiene en la Comunidad Valenciana
muchos dirigentes mucho mejores que Mazón. Me pasa en otras comunidades autónomas, ¿no? Hay una de la que usted me habla, que es esta, la de Madrid, que me pasa lo mismo, pero en otro orden de cosas y en otra naturaleza, en otro debate. Pero siempre he pensado, y cada vez que hace algo de esto, no puedo evitar reafirmarme en el que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tiene gente muchísimo mejor que este señor Mazón, al que, por cierto, yo creo que mucha gente ha descubierto en su capacidad de gestión alrededor de esta drama, ¿no? Ojalá todos los responsables institucionales de ayuntamientos afectados, de la Comunidad Valenciana y del Gobierno central, solo se acerquen al tema de la Dana para acelerar el proceso de reconstrucción y normalización de los territorios afectados y las personas que sufrieron el impacto de ella. Que se dejen de retocar y de manipular audios de la EMET, que ya está, que es que lo que hay que hacer es arreglarlo y no seguir discutiendo del origen del drama. Cristina. Pues vamos a ver, completamente de acuerdo. Es que este ya no es el momento de ganar ningún relato. Y además estamos hablando de un caso judicializado que lleva una jueza de Catarroja y que en todo caso será ella la que evalúe el nivel de responsabilidad de las dos administraciones, porque yo también creo que hay una parte de responsabilidad por parte de la Administración Central, y esto ya lo hablamos en su momento. Pero este es el momento de la reconstrucción, no es el momento de ganar un relato, y mucho menos con un audio manipulado que es que tiene las patas tan cortas, es decir, es que entre el audio manipulado y el audio completo de 4 minutos y medio apenas pasó tiempo. Pensar que los medios, que los ciudadanos no van a tener acceso a ese audio completo, demuestra una enorme torpeza estratégica. Si en este momento quieres superar los errores enormes de gestión que hubo aquel 29 de octubre, cuando, entre otras cosas, los ciudadanos recibieron esa alarma de la Generalitat, cuando ya tenían el agua hasta el cuello y cuando ya las víctimas se contaban por decenas. Si quieres hacer olvidar, entiéndase que olvidar esto es de una enorme complejidad, aquella gestión, solo la puedes hacer olvidar a través de la reconstrucción, de la atención a las víctimas, de las ayudas y ojo, y también de poner todos los medios para que no vuelva a reproducirse una situación como esta. Y en este caso yo creo que están ahí concernidas las dos administraciones, que esto ya lo hemos hablado de otras veces cuando hablábamos de la responsabilidad de unos y de otros. Sí se puede argumentar que ha habido dimisiones, que ha habido asunción de responsabilidades políticas, no la máxima, que es la de Mazón, y hemos hablado también de las dificultades objetivas, es decir, que Mazón debiera haber sido sustituido y Mazón se debiera haber ido a su casa. Al margen de que podamos encontrar también responsabilidades en la Administración Central, hay un tema crucial que es en la gestión del momento de la Dana. Hay un señor, que es el presidente de la Generalitat Valenciana, que está desaparecido, que esta conversación de la EMET es de las 12 y 8 minutos de la mañana. Es decir, le está diciendo desde las 3 y hasta las 6 no podemos subir más el nivel de alerta porque no existe. Y el señor Mazón estuvo desaparecido en el Ventorro o donde estuviera. Porque fíjate, incluso asumiendo que su presencia en el CECOPI no hubiera sido determinante para nada, eso ya te va a perseguir toda la vida, porque tú tienes que estar en el mando del asunto. O como mínimo, localizable. Localizable. O como en el mando, mínimo atendiendo a las llamadas telefónicas. Para mí sigue siendo una enorme incógnita, yo lo hablo además con mucha gente del Partido Popular, como en aquel momento, que es verdad que luego sabes todo lo que está pasando, pero que aquello estaba tomando unas dimensiones que nadie supo prever porque fueron monstruosas, como nadie en aquel momento dijo hay que ir a buscar a Carlos Mazón y traerle físicamente y traérnoslo. Es decir, yo hay cosas que no entiendo de que nadie reaccionara, porque al final eso te va a perseguir toda la vida. No estabas donde tenías que estar, independientemente de que hubieras podido decidir otra cosa, estando en el centro de coordinación. O sea que no, yo no disculpo a Mazón ni le justifico, no. Y de hecho creo que es una enorme torpeza lo de dar a conocer un audio sesgado, lo de intentar ganar un relato. No, señores, allá no estamos hablando de relato, estamos hablando de asistir a las víctimas de este drama. Y es ahí donde realmente no se la juega la continuidad política de Mazón, que yo creo, como ha dicho Ramoneda, que no tiene ninguna, sino donde se la juega pues una cuestión que incluso destacó el jefe del Estado, que destacó el rey, donde se la juegan todos los poderes del Estado, entendidos como tales los ayuntamientos, la comunidad y la Administración Central.
Dejadme un último minuto porque quiero dejarlo contado, no vamos a tener tiempo para analizarlo, pero es esa tremenda imagen que vimos ayer en el Congreso de los Diputados de un terrorista, un yihadista condenado por los atentados que mataron a 16 personas en el 2017 en Barcelona y en Cambrils, en el Congreso, declarando y apuntalando la teoría de la conspiración que solo sostiene Junts per Catalunya. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero es que, claro, para que Francina Armengol pudiera ser presidenta del Parlamento hubo un acuerdo entre el Partido Socialista y Junts y formaba parte de este acuerdo abrir una comisión de investigación para un atentado que ya había estado juzgado y que ya había estado condenado. Apuntaló la teoría de la conspiración este yihadista, pero sin ningún tipo de pruebas. Fue un día raro en el Congreso, que normalmente, salvo algún debate acalorado, es un sitio muy tranquilito, siempre hay seguridad, eso sí, pero lo de ayer tenía trazas de película, policías con prismáticos en las azoteas, coches camuflados, armas largas y un terrorista engrilletado por los pasillos, un terrorista que desde el primer momento dejó claro a lo que había venido. El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Julio hacía esta declaración nada más sentarse para alborozo de Junts, pero luego la apuntalaba de forma endeble. Pues una vez Mohamed Ichami nos contó que a veces cuando se reunían con el imam, este les decía que se tenían que ir porque iban a venir agentes del CNI. Eso es lo único que puedo decir. El yihadista llegó a especular incluso con que el imán que dirigía la célula no llegara a morir en la explosión del laboratorio, pero sin aportar ninguna prueba y claro, los parlamentarios se le echaron encima. O sea, usted ha venido solamente a dejar una perlita, que es la teoría de la conspiración, y no nos va a decir nada más. No trae ninguna indicio. A lo mejor sirve para que se mueva un poco más la cosa, ¿no? No. ¿Qué va? Si no aporta usted nada... Usted ha venido aquí a jugarse un triple, pero le está saliendo bastante mal, porque parte de una premisa falsa. Usted ha venido aquí a presentarse como víctima cuando las víctimas fueron otros. Era Iñárritu de Bildu y Serrada del Partido Socialista. Junts, por su parte, le creyó a pies juntillas y pide poner a Juli contra las cuerdas para saber qué está escondiendo. Puigdemont en Twitter tecleó que más claro que Juli no se puede decir. El PP, por su parte, que abandonó la comisión antes de que arrancara, ya ha dirigido un escrito de protesta a la presidenta Armengol. De grave queja a la presidenta del Congreso. Sabíamos que intenta convertir el Congreso en un cortijo del presidente del Gobierno. Lo que no pensábamos que llegara es al extremo de convertirlo también en un plató para terroristas islamistas que llamen y criminalizan y llamen terrorista al Estado. Era Cayetana Álvarez de Toledo. Presidencia se excusa asegurando que solo dio el ok de forma burocrática a las peticiones de la comisión, una comparecencia impulsadas por Junts, sí, pero que no habrían podido seguir adelante sin la permisividad del Partido Socialista. Junquera, gracias. A vosotros. Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. No propuso otra batalla que librar al corazón. Vamos cerrando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Contadnos biblioteca y música, ¿no? Bueno, pues esta música que está sonando de Luis Eduardo Aute forma parte de la banda sonora del libro de hoy, de Florencia del Campo, Que tenga una casa. Para mí, uno de los libros, de los mejores libros que he leído para esta biblioteca, lo confieso abiertamente. Y es que de alguna forma todos somos la casa que habitamos. Y nuestra memoria es las casas que hemos habitado a lo largo de nuestra vida, desde nuestros padres hasta la que tenemos actualmente. Somos las casas. Y eso es un poco la filosofía de este libro de Florencia del Campo, que es una auténtica maravilla y que va a estar con nosotros en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio a partir de las 10. Pero también a partir de ahora, no de las 10, a partir de ahora pueden llamar ya al 900 100 800 para donar libros, ese libro que les ha gustado y que creen que debe formar parte de la biblioteca de hoy por hoy para que lo lean el resto de oyentes. 900 100 800, llamen. Vale, luego a partir de las 11 de historias musicales estamos en el día de San Valentín, nos guste o no. No hace falta que corras, no hace falta que corras. Vale, no corro. Estamos en el día de San Valentín, nos guste o no, lo celebremos o no, ¿vale? Pero le hemos preguntado hoy a Fernando Neira si sería capaz de contarnos cuál es la mejor canción de amor de la historia. Y ha dicho que sí, y ha dicho que puede decirnos cuándo y por qué y cómo fue compuesta, y además la vamos a escuchar. Después va a haber otra historia, otra gran historia, que es la de María Terremoto, que saca disco nuevo, Manifiesto, y lo vamos a escuchar y nos lo va a contar y nos lo va a cantar también aquí. Vale. Y después, como estamos en el día de San Valentín... pero ya no mucho más, que se nos acaba el tiempo. Bueno, pues nada, Aitor Albizua, para contar las cosas de cómo nos ha ido la semana.
Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz y Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.